Conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Nuestro invitado dio hoy una imperdible charla, su ponencia en el Congreso Futuro 2025. Él es experto en inteligencia artificial aplicada, actual coordinador, de hecho, de la submesa de inteligencia artificial general y generativa en el Senado de Chile, y es también cofundador y director de Faru Analytics. Fue académico de la MIT y actualmente hace clases también en la prestigiosa Universidad de Harvard. Conversamos con Alexis Montesinos en Cuatro Cabezas, segunda edición. Alexis, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. ¿Qué te pareció el feedback de tus oyentes hoy? ¿Cómo fue la experiencia de exponer en Congreso Futuro? Fue algo bastante particular porque estaba un poco nervioso, la verdad. Representan muchas cosas, uno de los congresos más importantes del mundo, el más importante de Latinoamérica, pero el feedback fue súper bueno, así que estoy muy contento porque siento que se logró capturar la atención de toda la gente que está, porque además es un público general, ¿cierto? Como que uno está acostumbrado a dar charlas de gente que ya va autoseleccionada a tu charla. Es como claro, que uno compra la entrada para ir a ver a un cantante, le gustan las canciones ya, ¿cierto? Claro. Es lo mismo cuando te van a ver en la charla normal, pero en esta en cambio van personas de todas partes que no necesariamente les gusta tu tópico. Así que no, yo creo que lo logramos muy bien. Bueno, claro, es un tópico además que hoy día genera mucha expectación y sobre todo más preguntas que respuestas. Así que me gustaría partir por ahí porque siempre se habla del temor, la pérdida de empleo, la incertidumbre, el potencial descontrol de la inteligencia artificial, pero me gustaría partir hoy día por un lugar distinto, por las bondades. ¿Cuáles son los usos más notables hoy y mañana de la inteligencia artificial? Vamos por el lado bueno, ¿no? En la parte llena del vaso. Mira, yo creo que tiene usos que son muy potentes, particularmente hay unos que están relacionados al campo de la medicina. De hecho, yo partí trabajando en eso cuando partí en inteligencia artificial. Reconocimiento de tumores, detección de neumonía, anomalías de ese tipo. Y ahí tiene una bondad bastante importante, porque si bien es cierto para los especialistas del área, diagnosticar un rayo X, un escáner es simple, tú tienes que pensar que esos especialistas son muy poquitos en el mundo. Ya en países desarrollados son pocos como porcentaje de la población. Imagina los países que no son desarrollados, tienes casi cero. Claro. Y ahí puedes tener diagnósticos preventivos que te ayudan, qué sé yo, de formas bastante importantes. Hay una aplicación muy importante que saca las fotos de tu piel y te puede decir relativamente rápido si tienes algo que se ve muy severo, como que podría ser un cáncer de la piel, por ejemplo. Wow, así, con así, una foto. Con una foto. Y te pone en contacto con un dermatólogo que podría verte de manera rápida, porque normalmente cuando tú pides una hora en dermatología en un país desarrollado en promedio tienes que esperar 6 o 8 meses, incluso en un país desarrollado. Entonces ahí están, por ahí van las bondades donde yo la conocí al inicio y tiene además un abanico de bondades gigantesca en todas las organizaciones que te puedas imaginar. Nosotros como consultora con Faru Analytics lo que hacemos es resolver problemas de negocios en distintas empresas, en distintas industrias, en distintos países del mundo. Por ejemplo, una empresa de rent-a-cars que quiere saber por qué alguien arrendó solo una vez y después nunca más volvió. Y es súper importante porque es una pérdida de ingresos, ¿cierto? Claro. O por ejemplo, cuál debe ser la ruta óptima que ocupa una removedora de tierra cuando saca sal de un lugar y lo traslada hacia otro. O en una minera, cómo podemos mejorar el proceso de un supervisor, ¿cierto? Que anota en un papel y un lápiz que la máquina le sonaba mal y después 2 semanas cuando falla la máquina dicen, oye, pero ¿cómo nadie lo reportó? Lo van a revisar y se había reportado pero nadie lo leyó. Pero la inteligencia artificial es hoy día, lo lee en el mismo día, lo procesa y te genera una alarma casi en tiempo real. Claro. Entonces tiene muchas bondades que hemos visto en las industrias que asesoramos. Ahora, siempre va de la mano esta pregunta con la otra, ¿no? Es decir, se puede detectar el tumor de forma temprana, una fotografía y puedes ver algo que hace 5 o 10 años hubiese sido simple ciencia ficción, ¿no? La foto y te dice si hay algo raro, un cáncer a la piel, en fin. Escuchaba a quien es una de las cabezas de Congreso Futuro, al ex parlamentario Guido Girardi, hablar sobre inteligencia artificial tiempo atrás. Y decía, por ejemplo, algo que me pareció fascinante, ¿no? Pero también preocupante. Los que tienen que estar preocupados acá son los médicos, porque, por ejemplo, la IA va a poder operar con mucha más precisión. Justamente donde no hay especialistas, ahí va a estar la IA. Y va a generar una mucha mayor cobertura, pero también va a poner en jaque ciertas especialidades, ¿no? Pero los que van a tener trabajo seguro son
el contacto humano, la relación humana, los enfermeros, las enfermeras, por ejemplo. Entonces es muy interesante porque es un cambio de paradigma, ¿no? Absolutamente. Estamos acostumbrados a pensar que en nuestra matriz actual el médico está siempre arriba en la cúspide, los mejores sueldos, el trabajo más prestigioso, y parece que la IA podría ponerlos en alguna suerte de jaque. Sí, ¿Es tan así? Es así. O sea, ya hay un montón de aplicaciones que reemplazan eventualmente algunos diagnósticos que son más fáciles. Todavía a nivel de operaciones y eso no se observa mucho porque hay precisión, hay motricidad fina que no logra solamente la inteligencia artificial. Ahí necesitas otras conexiones al brazo robótico que no solamente tienen que ver en esta interacción de este cerebro fabricado, ¿cierto?, con su entorno, es más que eso. Entonces yo creo que llegamos donde se piensa en muchos años más, pero de que se llega, es evidente que se llega con la precisión que tú quieras tener. O sea, cuando uno... Teníamos esta misma discusión 10 años antes, como tú acabas de decir, ¿cierto? Hace muy poquito, porque 10 años nada en ciencia. Claro. Y se decía, no, mira, esto va a reconocer no sé qué cosa. Y todo el mundo decía, no, eso nunca va a pasar, porque vamos mucho más lento. Nada, 10 años después ya ni siquiera se piensa, tiene auto autónomo, que lo hacen súper bien, tomas taxi en San Francisco que no tienen chofer y no tienen mayores problemas. Entonces al final ha avanzado tan rápido que se esperan muchas cosas que efectivamente se van materializando. Pero lo que muestran los últimos estudios es que esa sustitución va a depender mucho del conjunto de habilidades que tiene ese trabajo. Exactamente como tú dijiste, porque a lo mejor me puede reemplazar ese que hace un trabajo muy específico, pero este otro que tiene sentimientos, emociones, que tiene otro tipo de habilidades, como tú dijiste, la enfermera, es muy difícil de reemplazar. Claro, esa habilidad blanda es muy difícil. Por la inteligencia artificial. O un pintor y dice, no, mira, si es que Dalí hace cuadros muy buenos. La aplicación Dalí, ¿cierto? Pero cuando tú vas, no sé, tuve la suerte de ir al Museo Bellas Artes de Boston hace un poco porque hicieron una exposición particular de Dalí. Y cuando tú estás ahí y lo ves, te das cuenta que eso no es replicable ni hoy ni en 150.000 años más. Pues el sentimiento que te transmite la obra no puede ser capturado, yo siento, por una inteligencia artificial. Ahora, te metiste en un tema muy fascinante porque justamente lo hablaba hoy día con un par de amigos. Respecto de que siempre se dice que el arte vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por esa obra, digamos. Exacto. Y hace poquito, y creo que fue la ponencia del gran guionista chileno Julio Rojas, también en el Congreso Futuro, donde decía, estamos en un momento donde un robot pinta un cuadro y un ser humano paga miles de dólares por esa obra, digamos. En esa transacción lo convierte en una obra de arte valiosa, rentable y apetecida. Y lo pinta un robot. Entonces uno dice, wow. Todo lo que uno dice, no, esto no va a ocurrir o tal vez ocurra más adelante, ya está pasando, incluso ya pasó. Entonces ahí donde se genera mucha incertidumbre y también mucho temor, ¿no? ¿Cuáles son para ti los temores reales a los que hay que poner verdadera atención y alarma y los que son mitos de la inteligencia artificial que producto del desconocimiento o la ignorancia nos damos vuelta ahí como un ratón en la jaula? Es una muy buena pregunta y voy a tratar de contestarte desde lo que yo sé, porque yo insisto y siempre me gusta hacer este disclaimer que uno nunca es experto en este campo porque lleva tan poco que lo que sabemos todos es muy poco. Claro. Y el mejor ejemplo que yo encuentro para eso es que cuando la típica pregunta que a mí me hacen así como pseudo experto, me dicen, oye, mira, ¿qué ves para los próximos 5 años? Yo digo, de verdad no veo nada, porque si tú me hubieses preguntado eso en 2020, para hoy día, para 2025, la misma pregunta... Te he quedado corto. O sea, es que imagínate que en 2022 nace ChatGPT y por lo tanto cualquier predicción que hizo cualquier experto 5 años atrás es que no se quedó solo corta, está a 150 desviaciones estándar de lo que pasó. Qué increíble. Entonces es tan difícil predecirlo, pero habiendo dicho eso, ¿qué cosas son, qué sé yo, realidad y mito? O sea, yo creo que la primera cosa que es absolutamente cierta es que no sabemos si las máquinas nos van a reemplazar en el corto plazo, pero lo que sí o sí nos va a reemplazar es aquel trabajador que tenga un poco de capital humano en inteligencia artificial. Entonces es verdad que ya cuando tenga 2 profesionales que llegan al mismo cargo y uno sabe bien ChatGPT, buenos prompts y el otro no, evidentemente van a contratar al que se entrenó en ChatGPT. Eso sí o sí. Ya, o sea, en el fondo, más que tratar de tapar el sol con un dedo, para todos los que nos están escuchando, hay que dejarse seducir. Por las nuevas herramientas. Al menos mi opinión es esa, porque nosotros tenemos ese debate en muchas universidades, que uno dice, oye, mira,
los alumnos hicieron el trabajo utilizando alguna de estas herramientas generativas. Entonces, no sé, hagamos la prohibición por completo. Claro. Y tú dices, ya, pero eso es un arma de doble filo porque los voy a restringir por 5 años y después van a ir a competir con los que sí aprendieron a usarlo súper bien. Entonces, básicamente los estoy desempleando en alguna dimensión. Oye, pero que heavy, porque ¿cuántos profesores de colegio nos están escuchando que han rajado alumnos por traer tareas con el aporte de ChatGPT como una trampa, digamos? Exacto. Entonces, y la otra vez salí a la calle a preguntarle a los cabros, ¿ya? Y en una encuesta así súper espontánea, y fíjate que todos se reían y con cara de pillería me decían... Y te dieron 100% que estaban utilizando ChatGPT. Algunos los pillaban, otros no, pero el asunto es que todos lo usan. Claro, sí. Yo siento que el equilibrio ahí está en enseñarlo a usar de forma correcta, de modo que hay ciertos trabajos que sabes y ciertos trabajos que no. Piensa si te remontas 20 años atrás. Tú dices, nace las planillas de cálculo tipo Excel, ¿cierto? Claro. Y tú probablemente tuvieron el mismo debate y le decían, qué sé yo, a los estudiantes de contabilidad o cosas así. No, está prohibido usar Excel. Una trampa. Claro, usted lo que tiene que hacer es seguir con su calculadora porque esa es la forma de aprender. ¿Dónde estamos hoy día? Que ya no hay nadie que no lo ocupe. Claro. Es el mismo equilibrio el que estamos observando hoy día. Si al final esto ya llegó, no se va a ir. Oye, pero qué interesante lo que nos está diciendo nuestro entrevistado de hoy. Ojo con las palabras profesores, profesoras de Alexis Montesinos, porque efectivamente hay todo un ChatGPT hoy día se ve como algo tramposo, como hacer el camino corto, como saltarse la fila. Exacto. Y tú nos estás dando otra mirada. Claro, porque finalmente si te pones a pensar, lo que tenemos es un cambio en productividad, ¿cierto? Si yo puedo editar bien, si tomo un párrafo y lo escribí más o menos y le puedo decir a ChatGPT, oye, mejora la escritura, lo leo y me hace sentido, mejoramos en todas las dimensiones. Claro. Por supuesto que lo que tenemos que prohibir es que, claro, un plagio y cosas que son graves, ¿cierto? Y también no... El tema del derecho de autor. Exacto, el derecho de autor, que la información sea realmente fidedigna, porque Exacto. Muchas veces estas plataformas alucinan, ¿cierto? Lo que llamamos hallucinations en términos de la teoría, y te dicen cosas que no son ciertas, etcétera. Pero teniendo eso, yo creo que es bien importante aprender a usarlo de forma correcta. Si yo insisto, o sea, ya llegó, no se va a ir. Eso es una realidad. Claro. ¿Qué es un mito hoy en la inteligencia artificial? O sea, yo creo que está este mito de la inteligencia artificial destructiva ahora y que probablemente todos los que somos de una generación de ahí hacia atrás vimos todo, no sé, Terminator 2 y nos acordamos del Skynet y que se toman control. Yo creo que todavía estamos o sea, si eso es imposible predecir si eso algún día va a pasar o no, ¿cierto? El que diga sí, no, tampoco lo sabe. Claro. Pero eso es un mito en la actualidad. Ya, Sarah Connor hoy día no por un rato, digamos. Estamos muy lejos de eso. O sea, las máquinas más avanzadas, con mejores procesadores, capacidad de cómputo, están muy lejos de algo así. Oye, hace poquito vimos un poco en el recuento científico 2024, vimos un experimento controlado de robots, estos que se hicieron súper virales porque se van de noche tras una suerte de arenga de un pequeño aparato que les pregunta a los otros artefactos sobre sus horas extra y ellos le dicen como que no sé, no, vámonos de acá, como una especie de rebelión. Y al parecer, después explica a los científicos que era un experimento, una experiencia controlada, pero que algo dice el aparato extra que no estaba en el guión. Y es allí donde se abre la incertidumbre de qué tanta autodeterminación pueden tener las máquinas, pensando un poquito en este riesgo estilo Terminator, digamos. Entonces te quería preguntar qué tanto de mito realidad hay allí, en esa imagen que vimos del robotito que se va con el resto. Lo que pasa es que ahí la respuesta para mí está en dos dimensiones. La primera es que teóricamente cuando nosotros creamos estos cerebros artificiales, los enseñamos a optimizar. Eso es lo que hace ese cerebro. No sé, cuando uno programa el taxi que es autónomo, le enseñan a minimizar los choques. Claro. Y así, cada una de estas aplicaciones de inteligencia artificial lo que hace es cumplir un objetivo. Mejorar, maximizar, minimizar, lo que sea, ¿cierto? Y después nosotros le entregamos información, pero como creamos un cerebro artificial que está lleno de neuronas que hacen sinapsis matemáticas, ¿cierto? En este caso, perdemos el control de esa sinapsis artificial que hace. Entonces lo que nosotros sabemos es que tiene un objetivo, tiene información que muchas veces ni siquiera la controlamos por completo, porque hay información de todo tipo, y por lo tanto él en función de eso va a tomar decisiones que están para lograr ese objetivo. Ponte, hay un estudio que se hizo hace muy poco donde se hace jugar a estas máquinas. Ajá. Y en un momento empiezan a entregar la información falsa al ser humano y ganan.
Entonces la conclusión era, oye, mira, la inteligencia artificial miente. Puede hacer trampa. Claro, pero no miente. Lo que hace es que como tiene un objetivo muy definido, en algún momento siente que la decisión óptima es entregarte una información que haga equivocarte. Pero no es un ser humano. Yo siento que una de las grandes errores que cometemos el día de hoy es cuando hacemos comentarios de la inteligencia artificial como si ya fuera un ser humano, porque la inteligencia artificial todavía está muy lejos de la capacidad de comprensión que nosotros tenemos. Le ponemos un juicio de valor. Exacto, porque nosotros decimos mintió, ¿realmente mintió? Yo siento que los seres humanos mentimos, porque hay que tener muchas capacidades extras para mentir. La inteligencia artificial no puede mentir, jugó estratégicamente nomás porque tiene un output que cumplir. Es lo mismo que cuando hay otro muy famoso que le preguntan, le dice al programa, créame la foto para un currículum que maximice la probabilidad de encontrar un trabajo, ¿ya? Y lo que crea el algoritmo es un rubio de ojos azules. Y todo el mundo dice, oye, mira los sesgos gigantes que tiene. Claro, racismo. Esos sesgos son nuestros sesgos. Claro, porque es la información que le el estamos motor entregando. va, busca información en el mundo, ve las probabilidades, calcula cosas y te dice, mira, lo que yo encontré es que si quieres maximizar tu probabilidad de encontrar trabajo, esta es tu cara. Pero ¿es la máquina la que está cegada? Claramente no, si somos nosotros los que creamos la información de la que se alimenta. Eso es un gran tema y también se ha discutido respecto de aquello, ¿no? Dejando de lado el juicio de valor, si es objetivo que si le estamos entregando información a la inteligencia artificial, donde hay teras y teras históricos de información sesgada, discriminatoria, clasista, racista, xenófoba, bueno, y un largo etcétera. Llegado el minuto, por ejemplo, entre si le decimos a la inteligencia artificial, mira, selecciónate entre estas dos personas quién debiese quedar en el cargo, lo más seguro, por ejemplo, es que gane un hombre versus una mujer, porque esos sesgos están en la data, digamos. Absolutamente. ¿No? Y eso es un problema. Ese es un problema muy grave, y en eso se trabaja día a día, porque la inteligencia artificial tiene sesgos muy pronunciados. Esos sesgos vienen de los sesgos que tenemos como seres humanos, porque como tú dices, la máquina va a buscar qué es lo que encuentra más, hombres en esos cargos, mujeres menos, va a tomar una decisión en función de esa información y output que tiene de eficiencia, cosas de ese estilo. Claro. Y por eso es que uno tiene que, es un soporte, una ayuda a encontrar patrones, pero hay todavía mucho rol humano en esto, porque efectivamente va a tener sesgos que no son a propósitos, porque lo hace con la información que nosotros le entregamos, pero evidentemente lo va a tener. Y va a hacer cosas que son realmente, uno dice, oye, no, pero no puede ser. Y ahí es donde uno tiene que tener control sobre eso. ¿Cómo educamos entonces correctamente a la inteligencia artificial para que no tenga los sesgos humanos? Ese es el desafío. Exacto. Y la evaluamos con la métrica justa en esa dimensión. Ponte tú, por ejemplo, los autos autónomos hace muy poco tuvieron 2 choques. Estos autos que están en San Francisco. Uno con un camión de bomberos y otro un choque normal. Salieron de control. Claro. Y a diferencia de cuando uno va manejando un auto y si yo choqué me preguntan, oye Alexis, ¿por qué chocaste? No sé, porque me quedo en mí o me pasé un paro, uno puede responder. Mira el teléfono, claro, iba bebido, etcétera. El auto no te puede responder y tú no sabes tampoco qué neurona es la que se equivocó. Pero fíjate cómo la evaluamos. Con eso se redujo la flota inmediatamente. Y yo a mis alumnos siempre les cuento esta historia. ¿Por qué? Porque les digo, mira, ¿te das cuenta que si usáramos la misma métrica que utilizamos para la inteligencia artificial con los seres humanos, los autos ya no existirían? Claro. Por la cantidad de errores que cometemos al manejar. Si chocamos a cada rato. Entonces, si ocupáramos la misma métrica, que ahí se redujo la flota inmediatamente por el error de este cerebro artificial, entonces no habrían autos en este mundo, porque ya ninguno de nosotros podría tener una licencia. ¿Qué debimos haber hecho en ese caso del choque de los autos autónomos en San Francisco? Uy, una pregunta muy difícil. Yo la verdad no sé, porque no me siento un especialista en ese campo en particular. Porque además es muy difícil saber cuál fue el error, porque como en este cerebro artificial perdemos esa capacidad que tú mismo me dijiste, si yo estoy bebido, ¿por qué chocaste? Me pasé el par, ahí no sabemos por qué chocó, no sabemos dónde está la falla. Yo creo que lo que probablemente hicieron y que yo hubiese hecho es efectivamente revisar los algoritmos de manera exhaustiva para tratar de encontrar cuáles son las fallas que están cometiendo. Pero no reducir la flota. Yo creo que no hubiese reducido, yo al menos pienso que no era la medida correcta. Porque de hecho al reducir la flota tampoco está solucionando el problema si crees que es el algoritmo el que falló, porque igual dejaste otro en la calle, la probabilidad que choquen sigue siendo la misma. Exacto. Oye, mira, es alucinante este tema. ¿Qué rubros se van a ver beneficiados con la inteligencia artificial? ¿Qué rubros ya se benefician de la IA hoy día mismo?
Uy, yo creo que muchos ya. O sea, yo creo que la cantidad de rubros en los últimos 2 años, especialmente después de las generativas, es enorme. Tiene nada desde el sistema financiero, que claramente mejora el conocimiento de los clientes de una manera súper importante. Tiene el retail, ¿cierto? Y no sé si, me imagino que todos se han fijado, pero fíjate que tenemos esto que se llama el Next Best Offer, que antes era una cuestión teórica en la que, por ejemplo, tú me decías, mira, contrato el plan de 100 minutos y después yo te ofrecía el plan de 120 minutos porque me daba cuenta que todos los meses te pasaba un poquito, entonces como que hacía un upselling, ¿cierto? Pero ahora con toda la cantidad de información, la oferta que nos llega es cada vez más personalizada. Claro. Pues. Entonces, claro, la firma se beneficia, pero nosotros también nos beneficiamos de alguna manera porque recibimos ofertas que antes no existían a buenos precios, que son súper lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces tienes casos desde ese nivel hasta cosas muy, muy importantes como humanidad en términos médicos, ¿cierto? Podemos encontrar curas de una manera mucho más rápida porque básicamente lo que hacemos todo el día cuando uno trabaja en inteligencia artificial es buscar patrones. Patrones que el cerebro humano no puede encontrar por una razón súper simple, y es que yo no puedo leer columnas, ¿cierto? No sé, pues de 100 columnas por 200 millones de filas de datos. Eso no se puede hacer. El cerebro humano no es capaz de hacerlo. La inteligencia artificial no solo puede leerlo, sino además te puede decir, mira, lo que encuentro repetitivo que siempre pasa es esto. Y ahí tú tomas una decisión. Y eso claramente ha sido beneficioso para muchas organizaciones. Eso lo vemos en mi consultora todo el tiempo. Oye, me quedan tantas preguntas por hacerte, Alexis. La última, que se nos va el tiempo, como coordinador de la submesa de inteligencia artificial del Senado chileno. ¿Qué tan atrasados o qué tan al día estamos en Chile frente a la avalancha que se viene de IA? Yo creo que estamos en una dimensión muy proactiva respecto a la preocupación, a la regulación, a cómo se debería enfocar. O sea, yo creo que Chile es pionero en esto. Y realmente un representante a nivel regional, porque ponte tú, en esta mesa invitamos speakers internacionales, profesores de MIT y eso que yo invito a contarnos su visión también. Y cuando les comento, yo les digo, oye, mira, tenemos una mesa que estamos haciendo esto, el comentario de todos es, oye, qué increíble, no te puedo creer, siempre de Chile dando el ejemplo. Mira. Entonces, al menos en esa dimensión, yo siento que vamos muy bien, que no significa que vayamos a la velocidad de la inteligencia artificial, porque eso es imposible en ningún país del mundo. Porque tú ya sacaste una ley y te aparecieron 40 aplicaciones nuevas que ya pueden saltarse de alguna manera algunos pasos de eso. La norma siempre va detrás, digamos. Claro, porque ya aprobar una ley toma mucho tiempo, crearla, qué sé yo, investigarla, cuando la inteligencia artificial, si yo saco un device nuevo mañana, si quiero. Claro. Pero yo creo que Chile en esa dimensión está muy bien, muy preocupado, muy consciente, y por lo tanto, dentro de lo que se puede a la velocidad que esto se crea, sí va minimizando los riesgos posibles que existen. Oye, les recomiendo que entren a Congreso Futuro, a sus redes sociales, a su página web, porque ahí pueden disfrutar on demand de esta conversación, ¿no? Mucho más extendida y con toda la data que trajo Alexis con su experiencia en inteligencia artificial. Alexis Montesinos, muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en Cuatro Cabezas, segunda edición.